Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Leonel Guizar. Vamos a hablar sobre un tema bastante importante que son los elementos secundarios y microelementos en el limón. Espero les sirva esta información y bueno, la idea es, pues, dudas que tengan, pues al final me las pueden pasar. Vamos a empezar con el primer punto. Un asunto muy importante es saber, como sabemos, el suelo maneja cargas, ¿no? Eso es, la química y la física es muy importante en los suelos y en la nutrición. Y un asunto muy importante son, pues, las cargas de los nutrientes. Hay que considerar que el suelo tiene una carga negativa. Y así como tenemos nutrientes con cargas negativas, tenemos con cargas positivas. En el caso de los elementos secundarios, que es lo que vamos a hablar, magnesio, calcio, tienen carga positiva, entonces son nutrientes que se pueden fijar en el suelo, no se pierden tan fácilmente, pero sin embargo el azufre sí se pierde. El azufre, como tiene carga negativa, negativo con negativo, pues nos ocasiona que no se fijen en las arcillas del suelo y se puedan perder fácilmente. En el caso de los microelementos, la mayoría tienen carga positiva. ¿Qué quiere decir? Que no se nos van tan fácilmente, aunque llueva no se nos pierden, a excepción del cloro, ¿no? Que el cloro y el molibdeno sí se nos pueden perder, también pasa en el caso del boro. Con esto quiere decir que hay nutrientes que tenemos que estar aplicando constantemente. Otra cosa importante es que los microelementos, principalmente, pues hay que estarlos aplicando al suelo, ¿no? La planta realmente lo que toma vía foliar es mínimo y pues está tomando constantemente nutrientes y hay que estarlos aplicando vía suelo. Y este es el ejemplo que vemos aquí, ¿no? En las arcillas nosotros fertilizamos, se nos fijan, primero entran a la solución del suelo, pero una vez que están en la solución del suelo, pues algunos se van y otros se quedan, ¿sí? Todos los que tienen carga positiva se fijan en las arcillas del suelo, los que tienen carga negativa se pierden. Si está lloviendo muy fuerte, pues se pierden y se nos van y ya no los volvemos a ver. Entonces esto nos da un criterio, que cuando nosotros estamos aplicando nutrientes, microelementos, bueno, no tenemos necesidad de estarlos aplicando constantemente, una, dos, en las fertilizaciones, sean una o dos fertilizaciones que se den, pueden ir sin problema. Aparte de esto, vamos a tomar en cuenta otro punto muy importante en los suelos, que es el porciento de saturación de bases, sobre todo en lo que estamos para considerar qué tanto calcio, qué tanto magnesio necesitamos, ¿no? en el suelo, porque muchas veces nos vamos al análisis de fertilidad y nomás decimos, no, pues es que nos falta calcio, está muy alto en calcio, pero hay un balance, calcio, magnesio, potasio, hidrógeno, aluminio. Ese balance lo vamos a ver aquí, debe andar en el porciento de saturación de bases, que son el calcio intercambiable, el que realmente puede tomar la planta, no es el calcio que pueda haber por la estructura del suelo o cosas así, debe andar entre un 60 y un 70%, magnesio entre un 10 a un 20% de saturación. En el caso, vamos a suponer que nosotros tenemos un 50% de saturación de bases de calcio. ¿Eso qué me está indicando? Pues que tengo que aplicar calcio. ¿Sí? Si yo puedo tener, no sé, un 25 o un 30% de magnesio y un 50% de calcio, pues obviamente me está diciendo que tengo un exceso de magnesio. A lo mejor no tengo necesidad de aplicar magnesio, pero sí de aplicar calcio. Esta es la clave, sobre todo, todos los programas que se hacen de fertilización se basan en esto, en el porciento de saturación de bases, por eso se los pongo. Otro aspecto muy importante que tenemos que considerar es el pH. Tanto los elementos secundarios como los microelementos, incluso los macroelementos como nitrógeno, fósforo, potasio, su disponibilidad está sujeta al pH del suelo. ¿Qué niveles de pH debemos tener? Bueno, nosotros son elementos secundarios, vamos a hablar de azufre, calcio, magnesio, pues su rango de pH disponible es un poco más alto, ¿no? Vamos a hablar que desde un 6 a un 8,5 pueden estar disponibles. Caso contrario de los microelementos. En el caso del hierro, si empezamos a tener pHs arriba de 7, 5, 8, ya empezamos a tener deficiencias fuertes de hierro. Manganeso,
tenemos pHs abajo de 5 o pHs arriba de 8,5, empezamos a tener problemas. En el caso del boro, mientras tenemos disponibilidades con pHs arriba de 5, se nos baja arriba de 8, y después, si tenemos pHs arriba de 8,5, empieza a aumentar la disponibilidad. Lo que pasa es que el boro es un poco más soluble en medios alcalinos. Caso de cobre y zinc, mientras tengamos pHs arriba de 7,5, vamos a empezar a tener deficiencias. Caso contrario de molibdeno. Molibdeno, mientras más alcalino es el suelo, mayor disponibilidad hay del nutriente. Otro efecto muy importante es la acidez, algo muy común acá en la zona de Veracruz, parte de la zona de Michoacán, suelos donde llueve bastante, tenemos problemas generalmente de acidez. Cuando tenemos pHs abajo de 5, llegamos a tener toxicidad por aluminio y manganeso, y si tenemos manganeso y aluminio juntos, pues es peor el daño. Cuando tenemos esa acidez, pues se nos vienen las deficiencias de potasio, calcio, magnesio. Como les comenté, generalmente el pH ácido está relacionado con alguna falta de calcio o falta de magnesio principalmente. Cuando son pHs abajo de 5, generalmente tenemos una deficiencia muy fuerte de calcio. pHs de 5,5, 6, problema más fuerte de nosotros es magnesio. Es muy importante también considerar que también lo que es la actividad de los microorganismos disminuye bastante conforme más ácido es el suelo. Perdón, se me pasó. Aquí hay una cosa muy importante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues para contrarrestar el efecto de la acidez tenemos que aumentar principalmente el calcio. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el encalado, ¿sí? Ya sea cal agrícola, cal dolomítica, aplicaciones de fertilizantes a base de calcio. Con eso logramos aumentar la acidez la alcalinidad, y con eso pues ya empezamos a tener mejor disponibilidad de los elementos secundarios y de los microelementos. ¿Cómo se toman los nutrientes? Bueno, los nutrientes, nuestra principal, vamos a decir, la boca, o nuestra principal medio de absorción de nutrientes, pues es la raíz. O sea, quien diga que vía foliar se toma, pues es muy poco. Realmente un 5% de la nutrición nos la da la vía foliar. La mayoría es vía raíz. Por eso es tan importante mantener una raíz sana. Vamos a hablar del caso del calcio, ¿no? El calcio, si no tenemos raíces de absorción, pues no se va a tomar ese calcio. Entonces, no nomás es la raíz de anclaje, es los pelillos radiculares los que tenemos que tomar en cuenta, estos pelillos. Todo esto que vienen siendo unas expansiones de las células de la epidermis de la raíz. Esto es lo que realmente hace que la planta se nutra, estos pelillos radiculares. ¿Cómo podemos favorecer esos pelillos radiculares? Bueno, ahí es donde empiezan ya a intervenir nutrientes, como el zinc. También se puede hacer con algunos microorganismos, como son los Bacillus subtilis. Hay algunas cepas de Bacillus subtilis que promueven la formación de raíces de absorción. Otra cosa muy importante es la movilidad de los nutrientes. Generalmente los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, son muy móviles, se mueven sin problema, al igual que el magnesio, que es elemento secundario. ¿A qué me refiero? Supongamos que no tengo suficiente nitrógeno, ¿sí? O fósforo. La planta lo mueve de la hoja vieja a la hoja joven, entonces mis deficiencias se presentan acá. Caso contrario de los micros, vamos a suponer que no tengo suficiente hierro en la planta o zinc, no lo va a mover para acá, sino que aquí se queda el nutriente, y acá se empiezan a presentar las deficiencias. De tal manera que las deficiencias de microelementos las vamos a localizar siempre en hojas jóvenes. Otra característica de las deficiencias de microelementos es que se presentan en manchones. Una deficiencia de nitrógeno generalmente es un amarillamiento general. Incluso es muy común cuando a la hora de fertilizar se nos pasa un surco, que no se fertilice, o la máquina de repente se tapó, se ve exactamente dónde está el amarillamiento, hasta dónde hubo la falta de fertilizante. En el caso de los microelementos, no, ahí son manchones que generalmente se presentan en las zonas bajas, donde se llega a encharcar el agua, o a veces también en las zonas altas, ¿no? Donde también hay algo de sequía. Bueno, vamos a hablar de los macroelementos secundarios, que son calcio, magnesio y azufre.
A grosso modo vamos a decir que el calcio, pues su función más importante es la formación de las paredes celulares y las membranas. El magnesio, pues es la fotosíntesis, el átomo central de la clorofila. Intervienen muchas enzimas y el azufre principalmente es el que forma proteínas, aminoácidos, también nos interviene en la formación de la clorofila, pero ahora los vamos a ver a detalle. Vamos a empezar con el calcio. El calcio es muy importante en la formación de la pectina, que es el pegamento que une una célula con otra. Además, es lo que nos da la rigidez de la pared, la resistencia de la pared, pero a la vez también la elasticidad de la misma pared celular. ¿A qué me refiero? Vamos a ver este caso. Si yo no tengo suficiente calcio, y este puede ser un caso de un exceso de nitrógeno, un estrés de agua que de repente una sequía y de repente una cantidad muy fuerte de agua, pero el que nos va a ayudar a amortiguar el que se revienten las paredes celulares, pues es el calcio. Otra cosa muy importante, hay unos compuestos que se llaman poligalacturonasas. Estos compuestos, cuando llegan a subir a cierta concentración, son los que nos causan las pudriciones, que la pared celular se reblandece y entonces entra el ataque de patógenos y por lo tanto pues empiezan las pudriciones, ¿no? Al momento en que tenemos suficiente calcio, el ácido poligalacturónico, que es el que ocasiona este reblandecimiento de la pared celular, disminuye, entonces nos da más vida de anaquel. Podemos decir que el calcio es el que nos da también, no nomás la resistencia a enfermedades, la resistencia mecánica, sino también la vida de anaquel de un limón. Es muy importante considerar que el calcio nomás sube, o sea, el calcio no baja. ¿Qué me refiero? Con esto que el calcio debe de aplicarse vía raíz, o sea, vía riego, vía drench, en el fertilizante, y las aplicaciones foliares de calcio no son muy eficientes porque ahora sí que donde se aplica sube, pero de donde se aplica baje, pues es muy difícil. Entonces consideren que el calcio siempre se debe considerar en las aplicaciones al suelo. Como les comentaba, es muy importante en la estructura de la planta. Es común que hay cultivos, como el caso de los trigos, las avenas, las cebadas, que no se acostumbra a poner calcio, se acaman. La caña incluso, la caña se llega a acamar y mucho de la acame es por un exceso de nitrógeno y falta de calcio. En el caso de los limones, no nomás es el que no tengamos la vida de anaquel suficiente, sino que también está relacionado el calcio con es un efecto fisiológico que es la resistencia a cambios de clima, a fríos extremos, por ejemplo. Entonces, bueno, no nomás ya les vimos, no nomás es estructural, sino que también nos ayuda a resistir fríos. Otra cosa muy importante es que para que el nitrógeno se exprese en el rendimiento debe haber calcio. Si yo no tengo calcio suficiente, el nitrógeno vamos a decir que no hace su trabajo en el rendimiento del cultivo. Tan está demostrado que hay trabajos de investigación, como el que hizo este investigador Quaggio en Brasil, donde él demuestra que con las aplicaciones, en este caso hace una aplicación de nitrato de amonio, hace varias pruebas, y curiosamente, a diferencia del puro nitrógeno, cuando mete nitrato de calcio que lleva nitrógeno con calcio, sus rendimientos aumentan. Mientras más mete, más rendimientos tiene. ¿Con esto qué nos demostró? Pues que para que el nitrógeno trabaje, para que nos dé buen rendimiento, debe haber calcio. ¿Qué quiere decir esto también? Pues que mientras más nitrógeno aplicamos, más calcio tenemos que aplicar. El hecho de que nomás metamos puro sulfato de amonio, pura urea, sin meter calcio, no nos va a ayudar mucho en aumentar el rendimiento. Y aquí lo vamos a ver en esta curva de absorción, ¿no? Mientras más nitrógeno toma la planta, más calcio va a tomar. Entonces, por regla general, yo no puedo meter puro nitrógeno si no meto calcio. O sea, estoy tirando el dinero, en pocas palabras. Quiero que sea eficiente, debo meter nitrógeno con calcio, ¿sí? Ya sea juntos, sea separados, pero siempre tenemos una cantidad suficiente de calcio para que el nitrógeno nos dé el rendimiento que queramos en el limón. Una cosa que se me pasó aquí, ¿cuánto calcio se demanda?
una tonelada de limón extrae 1.0 kilos de calcio. Yo quiero 30 toneladas de limón, pues bueno, estamos hablando de alrededor de 33 kilos de calcio. Ahora, no quiere decir que nomás meta 33 kilos de calcio, desgraciadamente, pues no todo se dispone inmediatamente, todos estamos hablando de que pues tenemos que meter a lo mejor cerca de unos 60, 70 kilos de alguna fuente de calcio por hectárea para que nos queden los 30 kilos ya disponibles para la planta. Vamos a hablar de otro nutriente que es el magnesio. El magnesio, como les comenté, pues es tan importante porque pues es la molécula de la clorofila, de ahí se viene la fotosíntesis y de ahí todos los procesos que la planta necesita para vivir. Y obviamente de ahí pues es el rendimiento. O sea, no tengo suficiente fotosíntesis, pues no tengo suficiente de rendimiento. Tan importante es el magnesio que en casos extremos, quizá aquí todavía no se nota mucho, ¿no? Casos extremos de una deficiencia de magnesio, la planta se pone albina. ¿Por qué? Pues porque no hay clorofila, que la clorofila es lo verde de la planta. ¿Qué otra función tiene? Es el que nos ayuda a tomar el fósforo. ¿Qué quiere decir? Que si no tengo suficiente magnesio en el limón, pues tampoco me va a subir el fósforo, no va a hacer su trabajo en el fósforo, que es la energía de la planta. Entonces, vamos a decir que el magnesio está relacionado también con la energía que necesita la planta para todos sus procesos fisiológicos. Por lo tanto, también interviene en la respiración. El color del limón, los pigmentos, los color de frutos en general, nos lo da el magnesio. Quiero un limón con un color más definido, debo tener una cantidad adecuada de magnesio. También está relacionado con la síntesis de los carbohidratos, o sea, los azúcares que se necesitan en el limón, todos los compuestos orgánicos. Es muy importante este punto que neutraliza tóxicos, porque cuando a veces se nos pasa alguna aplicación que llega medio a quemar o alguna toxicidad por algún herbicida, algún químico, una manera de sacar la planta de la toxicidad es aplicar magnesio, porque una de sus funciones importantes es neutralizar los tóxicos que están afectando al árbol. Y como les comenté, como ayuda en la función del fósforo, que es el que nos da la energía, pues obviamente es un generador de energía. ¿Qué quiero decir con eso? Que la aplicación de magnesio nos va a dar un tallo más grueso, nos va a dar más energía en la planta para el proceso de floración, llenado de fruto. ¿Cuánto se extrae de magnesio? Bueno, pues una tonelada de limón extrae 1.3 kilos de magnesio. Otra función muy importante del magnesio es la resistencia al calor. Ahorita está de moda esto, ¿no? El exceso de calor que llega a causar un estrés muy fuerte en las plantas, y más si aparte de eso lo tenemos combinado con sequía. Pues bueno, un nutriente que nos ayuda a que la planta resista esa radiación, ese calor tan fuerte, pues es el magnesio. Caso contrario, una planta que no tenga un nivel adecuado de magnesio, pues va a ser más susceptible de que se dañe por el sol, se estrese más, y ustedes saben que cualquier estrés nos va a pegar en el rendimiento, ya no nos va a dar lo mismo. A lo mejor si ese estrés está combinado con la floración, pues obviamente no va a tener la energía la planta para poder mantener esa floración o esa fructificación. Otra función muy importante del magnesio es, como sabemos, las hojas son la fábrica de las plantas, ¿no? Ahí se fabrican todos los compuestos que necesita la planta para todas sus funciones, incluso para el llenado de fruto. Si yo no tengo suficiente magnesio, esto no va a pasar. Yo necesito que los carbohidratos y todos los azúcares y todos los compuestos que necesita el fruto, no los quiero en la hoja, yo los quiero en el fruto. ¿Qué nutriente nos va a hacer que esto llegue al fruto? Pues va a ser el magnesio, ¿sí? Lo mismo pasa en el caso de la raíz. Vamos a suponer que estamos en una condición de sequía y que la raíz necesita explorar en el suelo para buscar agua. Si no tengo la planta lo que hace es, hay un mensaje donde la raíz le dice, ¿sabes qué? No tengo agua a la planta. La planta dice, bueno, pues hay que buscarle. Entonces, el mensaje que hace la planta es, ¿saben qué? Mándenle todos los nutrientes a la raíz para que empiece a crecer y empiece a explorar y busque agua. Pero si no tenemos suficiente magnesio, pues el mensaje nomás se queda en el mensaje, ¿verdad? Porque no va a haber el mecanismo que baje esos nutrientes a la raíz
para que explore. O sea, vamos a decir, ahora sí que va a decir la raíz, bueno, y pues quieres que explore, pero pues no me das de comer, amigo, pues ¿qué quieres que haga? Entonces, pues no vamos a tener una buena respuesta y por lo tanto, pues vamos a tener un mayor estrés a la sequía. ¿Sí? Esa es una de las cosas más importantes. Igual, yo puedo tener los frutos, si no tengo suficiente magnesio, pues no me van a bajar los nutrientes y por lo tanto ese fruto no me va a dar tamaño, no me va a dar calidad. Otra función, como ya les comenté, es en el caso de la formación de las raíces, que como les acabo de explicar. Entonces, si no tengo, no tengo la manera de nutrir esa raíz, pues no se me va a formar. Y si yo tengo un problema de falta de agua, pues se me va a incrementar más el daño de sequía en la planta, ¿no? Entonces, es muy importante para que la planta resista también los estreses de sequía. Otro nutriente que vamos a hablar es el azufre. El azufre muchas veces nos relacionamos más como mejorador de suelo, fungicida. Pues eso es importantísimo en la nutrición, porque gracias al azufre se forma la fotosíntesis. O sea, ¿por qué? Porque forma la clorofila también, nos forma todas las proteínas y aminoácidos en la planta, intervienen también en sistemas de óxido de reducción que le llamamos, o sea, nos forma diferentes compuestos, vitaminas. En el caso de los leguminosas nos forman los nódulos, nos ayuda a que el nitrógeno funcione, nos ayuda a que el fósforo haga su chamba. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo azufre, el nitrógeno no hace su trabajo. Ya estamos, si se fijan, ya hablamos ahorita de que para que el nitrógeno haga su trabajo debe haber calcio, pero también debe haber azufre. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué quiere decir? Que yo ya tengo que empezar a combinar mis fertilizantes, que no nomás sea nitratos o ureas, sino ya empezar a meter fuentes de azufre, algún sulfato, para que este nitrógeno haga su trabajo. ¿Sí? Otra cosa muy importante es la resistencia a las altas temperaturas que nos da el azufre. El azufre está relacionado con la formación o con el efecto que debe tener le vamos a llamar que es un tripéptido, que es el glutatión. ¿Sí? Este glutatión, una de sus funciones es resistir, o es el que le da la resistencia a la planta a los estreses de calor, de radiación solar. Bueno, pues para que haga su trabajo necesitamos tener azufre. Además de que nos forman unas proteínas que se llaman chaperonas, que son proteínas de choque térmico. ¿Qué quiere decir eso? Que esas proteínas hacen que el árbol aguante ese calor tan fuerte. Si no tiene suficiente azufre, no se forman esas proteínas y por lo tanto se va a estresar más con las altas temperaturas. Si se fijan, pues ahí tenemos una manera de que la planta aguante un poco más estos calorones que se han estado viniendo. En resumen, vamos a hablar de los alimentos secundarios en limón. ¿Qué hacen? Bueno, en primer lugar nos dan vida de anaquel, nos dan color, resistencia a altas temperaturas, resistencia a bajas temperaturas, la resistencia a enfermedades, como es el caso del calcio, y por lo tanto mayor rendimiento y calidad, como está relacionado calcio y magnesio. Ahora vamos a hablar de los microelementos. Los microelementos son hierro, zinc, manganeso, boro, cloro, cobre, molibdeno, níquel y cobalto. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, pues porque aunque no se utilizan en mucha cantidad, el solo hecho de no tener un microelemento o tenerlo en poca cantidad, en cantidad insuficiente, nos va a pegar en el rendimiento. Eso es un hecho. Hasta un 20% llega a pegar en los rendimientos, aunque no se vea la deficiencia, como es el caso del zinc. ¿Sí? Están relacionados con estreses abióticos y bióticos. Por ejemplo, los microelementos ahora están muy relacionados con resistencia a radiación solar, la formación de antioxidantes, resistencia a enfermedades. En fin, la verdad, los microelementos antes no se les consideraba más que, pues bueno, ahí están y un foliarcito aplico y con eso lo hago. Pues no, se necesitan todo el ciclo y por lo tanto la recomendación es que los microelementos deben de ir vía suelo, a menos que tenga uno pues, el suficiente dinero para estar aplicando un foliar cada semana, ¿no? Pero bueno, son muy importantes, están relacionados con el amarre de flor y fruto y también incluso en el caso de la alimentación humana son muy importantes. ¿Qué funciones tienen en general? Bueno, pues en la formación de la pared y la membrana celular están relacionados el boro y el zinc.
en varias enzimas que ahorita se las voy a mostrar: fierro, manganeso, cobre y níquel. Sobre todo acarreo de electrones en la fotosíntesis, formación de antioxidantes en la planta, activadores de enzimas, zinc. O sea, si vamos a notar aquí, vamos a decir que quien echa a andar la función o el chispazo que se da, como en el caso de un carro, vamos a decir que quien da la chispa para que prenda el motor, pues en este caso de las plantas son los microelementos, ¿sí? En el transporte de electrones, como les comenté, el fierro, cobre, manganeso y el cloro. Tolerancia a estreses, manganeso, zinc, molibdeno. Y como ya les comenté, relacionados con la floración, cuajado, polinización, está el cobre, manganeso, zinc y boro. En la nutrición humana, ¿por qué pongo aquí la nutrición humana? Porque a nivel mundial hay una deficiencia muy fuerte de zinc en los humanos, porque la mayoría de los humanos nos alimentamos por cereales y los cereales no fijan bien zinc. Entonces tenemos que buscar otras fuentes de zinc, y la manera de que podamos tener zinc pues es vía los vegetales, algunas frutas, semillas. Sobre todo el zinc es muy importante fuente de zinc, las semillas, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante que nosotros consideremos los nutrientes que tiene la planta, porque a final de cuentas esos nos los vamos a comer. Vamos a empezar por el primero, que es el hierro. Principalmente el hierro, si se fijan, también está relacionado con la clorofila. Antes de que se forme el magnesio en la molécula de la clorofila, primero está el hierro y después se ocupa el magnesio. También es un activador enzimático, como ya les expliqué, sobre todo en lo que son reacciones de óxido-reducción, en la reducción de nitratos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a pasar el nitrógeno nítrico a nitrógenos asimilables por la planta. Fijación del nitrógeno, el transporte de oxígeno y en la respiración. ¿Cuánto se demanda? 4,5 gramos de hierro por cada tonelada de fruta. O sea, es muy poquito, pero sin embargo tiene que estarse aplicando todo el año, ¿no? Toda la etapa todo el año, todo el ciclo de vida del limón. Entonces, por eso recomendamos siempre que haya una base en el suelo, una fuente de hierro en el suelo, para que el limón esté constante tomándolo cada vez que lo necesita. Otro nutriente importante es el zinc. Yo pienso que es uno de los nutrientes que más problemas tenemos a nivel mundial. Aquí podemos ver que las zonas verdes son las zonas donde realmente no hay problema de zinc, y pues es casi nada, ¿no? O las zonas blancas, pero pues las zonas blancas son zonas donde no se cultiva nada, por eso no hay problemas. Y las zonas amarillas es donde hay deficiencias. Pues la mayor parte de las zonas que se cultivan tienen deficiencias de zinc. Igualmente está relacionado con la formación de la clorofila en enzimas. El zinc es el elemento del crecimiento. O sea, el zinc, todo lo que es crecimiento de tamaños, tamaño de entrenudos, crecimiento de la hoja, tamaño de raíz, tamaño del fruto, está relacionado el zinc. El primer elemento que toma la planta en cuanto empieza a germinar es el zinc, porque lo primero que tienen que hacer es hacer crecer la raíz, que la raíz empiece a buscar, explorar los nutrientes. De hecho, las hormonas de crecimiento se forman o en la raíz o en los ápices, nada más. Y bueno, pues es donde debemos de tener una concentración fuerte de zinc. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener zinc desde que empieza la planta a trabajar, a funcionar. Así que desde que empieza a germinar la semilla, debe haber una cantidad de zinc en el suelo para que en cuanto empiece la raíz a buscar, tenga la fuente para empezar a formar sus hormonas de crecimiento y empiece a desarrollarse. También interviene en la pared celular, es el que nos ayuda también tanto a tomar como a transportar el potasio. Como ya les dije, está muy relacionado con los reguladores de crecimiento, con la síntesis de proteínas y carbohidratos. Por lo tanto, el zinc es el que nos va a dar el tamaño de la hoja y el fruto. Los frutos deficientes de zinc generalmente son frutos pequeños, no definen bien su forma del que debe tener el limón, se nos quedan chiquitos y pues no queremos frutos pequeños, queremos frutos de buen tamaño. ¿Cuánto extrae una tonelada de limón? 3 gramos de zinc. Otra cosa muy importante es que, como ya les comenté, que está relacionado con la integridad de la pared celular, cuando tenemos deficiencias de zinc, los nutrientes que tenemos en la planta se nos salen, ya sea aminoácidos, azúcares, y en el momento que esto pasa,
este medio que está rico en nutrientes que se salieron de la planta, pues atrae los patógenos, porque aquí dicen, pues aquí hay comida, aquí, ahora sí que de aquí soy, y entonces pues está muy relacionado la deficiencia de zinc con un aumento en la cantidad de patógenos, incluyendo nemátodos. De hecho, hay trabajos de investigación donde se ha demostrado que a presencia de zinc en cantidades suficientes se reduce el daño de nemátodos. Otro elemento muy importante, porque es el que no nomás está relacionado también con la polinización, sino con las hormonas, balance hormonal, pues es el boro. Una de las funciones es que interviene en el momento en que la molécula del agua se rompe para liberar el hidrógeno y el oxígeno en la fotosíntesis. Bueno, pues ahí está involucrado el boro junto con el manganeso, lo vamos a ver ahorita. Muy importante también en la formación de hormonas y regulación de auxinas. Aquí voy a poner un poquito de alto, regulación de auxinas, división y elongamiento celular. ¿Por qué? Cuando nosotros aplicamos, vamos a suponer que tenemos esa condición de estrés, nos graniza, se nos daña el árbol, las hojas, y por ahí lo primero que dice es, métele una hormona. Y pues bueno, metemos la hormona porque pues nos dijo nuestro técnico, y pues sí, pues bueno, vemos que se compone la planta, vemos un cambio, pero resulta que tenemos una carga excesiva de hormonas. Entonces el boro, que una de sus funciones es regular esas auxinas que metemos, ya no hace su trabajo, que es polinización, transporte de calcio, transporte de potasio, balance de azúcares. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Si nosotros no tenemos suficiente boro y hacemos una aplicación muy fuerte de hormonas, vamos a tener problemas de enfermedades, calidad de fruta, sabor del fruto, porque acuérdense que también el boro pues está relacionado con la toma y transporte de calcio, que es el que ya vimos que está relacionado con la resistencia a enfermedades, porque es el que está, ahora sí que es el que está relacionado con la integración o con la formación de la pared celular. Entonces fíjense nada más un mal manejo de hormonas, todo lo que puede ocasionar si no tenemos boro suficiente. Por lo tanto, mi recomendación es que cuando aplican alguna auxina, alguna giberelina, pues apliquen boro, para que de esa manera tengamos boro suficiente para contrarrestar el efecto, porque en el caso de las auxinas es muy difícil, de las auxinas y las giberelinas, que metamos la cantidad exacta, ¿no? Generalmente siempre metemos más. Y pues bueno, tenemos que tener el boro que va a hacer el trabajo de nivelar ese exceso de hormonas sin dejar de hacer sus otras funciones, que ya se las acabo de mencionar. Aparte de la polinización, que es muy importante. De hecho, hay veces que cuando se nos pasa la mano de hormonas, se nos cae la flor, pero no se nos cae más que simplemente porque el boro está en una cantidad insuficiente y por lo tanto no se logra una polinización adecuada, ¿sí? Y obviamente no hay un amarre de flor y fruto. ¿Cuántos trae de boro una tonelada de limón? 3 gramos. Pero bueno, 3 gramos para aplicarlos en todo el ciclo, pues es algo difícil. Entonces, nosotros recomendamos unos 10 kilos de un boro al suelo por hectárea. Otra cosa muy importante, como les comentaba, es esencial en la formación de la pared de la celular. De hecho, el boro junto con el calcio se encuentra en su mayor cantidad en las paredes celulares. ¿Sí? Aunque tiene otras funciones, que ya los vimos, de transporte de azúcares, transporte de potasio, polinización, realmente la mayor cantidad del boro se encuentra en las paredes celulares, ¿sí? Otra función muy importante del boro es el que disminuye el efecto del aluminio en los suelos ácidos. Cuando aquí tenemos un trabajo donde tenemos una testigo y luego aquí donde se aumenta la cantidad de aluminio, vamos viendo que mientras más aluminio, bueno, al aumentar el aluminio, si nosotros vamos aumentando el boro, de todos modos tenemos desarrollo de raíz. ¿Qué quiere decir? Que aunque haya bastante aluminio, si yo voy incrementando mi cantidad de boro, no va a ser problema. ¿Por qué? Porque como acabamos de hablar, también está relacionado junto con el zinc en el desarrollo de la raíz, pues lo que va a estar haciendo es que esa planta va a estar constantemente formando raíces nuevas para contrarrestar el efecto de las raíces que mata el aluminio. En resumen, si yo tengo suelos con problemas de aluminio, tengo que hacer aplicaciones más fuertes de boro y de zinc.
Otra característica del boro, como les dije, que como está relacionado junto con la integridad de la pared celular, junto con el calcio, se ha encontrado que, por ejemplo, en el caso del potasio, ¿qué tanto potasio sale de la planta? Vamos viendo aquí lo que les comentaba, mientras más va pasando la edad o más edad pasa en la planta, si yo no tengo potasio suficiente, pues ahora sí que va expulsando potasio de la planta. Cuando yo tengo boro suficiente, la cantidad que expulsa al suelo es mínima. ¿Esto qué me está diciendo? Pues que estoy tirando el potasio. El no haber aplicado boro, la cantidad de potasio que estoy perdiendo es mayor, se me está yendo al suelo por no tener suficiente boro. ¿Por qué? Pues porque la pared celular o la raíz se hace más porosa. Otro nutriente que es el manganeso. El manganeso es sumamente importante porque también interviene en la fotosíntesis. Vamos a decir que es de los nutrientes que mucha gente no les pone caso, pero sin embargo, conforme está pasando el tiempo, cada vez se demanda más, porque es uno de los nutrientes que he visto que se bloquea más con el uso de herbicidas. Ahorita les voy a hablar de la fotólisis, ahí tengo un ejemplo de cómo trabaja. Interviene igual como antidoto enzimático en funciones de óxido reducción, sobre todo en lo que es la formación de antioxidantes. Interviene en la toma y transporte de nitrógeno, toma y transporte de fósforo, toma y transporte de calcio y toma y transporte de magnesio. O sea, fíjense lo importante del manganeso, para que se tome nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio y haga su chamba, ¿sí? Una tonelada de fruta nos extrae 1.34 gramos de manganeso, o sea, realmente son pequeños. Realmente los microelementos, por eso se llaman microelementos, no porque sean poco importantes, se consideran microelementos porque se utilizan en pequeñas cantidades, pero si se fijan son sumamente importantes en la planta. Cuando hablamos de lo de la fotólisis es esto, en la fotosíntesis ya sabemos que la planta, pues, con la energía solar, con el sol y con el agua, empieza a formar todos sus compuestos. Bueno, pues, ya habíamos visto que interviene aquí el manganeso en el proceso de romper esa molécula y hacer todo el trabajo, ¿no? Todo el que ya no les vamos a explicar todo el proceso de fotosíntesis, pero bueno, vamos a decir que el manganeso es tan importante que es el que hace que la planta con la energía del sol haga su chamba, ¿no? Y empieza a formar sus compuestos. Otra función del zinc y el manganeso es la resistencia a enfermedades, como ya lo vimos. ¿Por qué? Porque vimos que se pierden menos nutrientes. Y este es un ejemplo donde se aplica risoctonia en un cultivo y conforme va aumentando la concentración de zinc, va bajando el daño del patógeno. Igual pasa lo mismo con el manganeso. Nosotros tenemos una mayor concentración de manganeso y el daño del patógeno disminuye. Entonces, aquí es donde podemos decir que no nomás tienen funciones muy importantes en la planta, como activadores de todos los procesos, sino que también están relacionados con la resistencia a enfermedades. Tan es así que hemos visto que las aplicaciones constantes de microelementos en el suelo nos han empezado a reducir el daño de enfermedades en planta. No quiere decir que cure la planta, ¿no? Pero la preparan para que el daño cada vez sea menos, cada vez resista más el daño de algún patógeno. Hemos notado que últimamente aumentan las enfermedades en las plantas. Mucho es por falta de microelementos, el manejo inadecuado de algunos pesticidas, sobre todo herbicidas, algunos fungicidas también, pero principalmente es el mal suministro de microelementos el que nos está quitando esa resistencia de la planta a las enfermedades, y lo vamos a ver ahorita en el caso del cobre. El cobre también es parte de la fotosíntesis. Cobre, manganeso, fierro, zinc, como vimos, son los que mueven los electrones dentro de la fotosíntesis, o sea, son los que hacen que la planta sea verde, que nos da la energía. Tan es así que cuando hacemos aplicaciones pequeñas de cobre, la planta da un levantón, se pone como más bonita. Mucha gente dice, oye, es que apliqué tantito cobre y como que se me puso más frondoso el árbol, como más verde. Efectivamente, pues porque el cobre está relacionado también con la fotosíntesis, ¿sí? De hecho, la mayor parte del cobre se encuentra en los cloroplastos, o sea, en las zonas donde se hace la fotosíntesis de la planta.
Está relacionado también con los antioxidantes, la formación de proteínas, y vamos a hablar de este tema, polifenoloxidasas. Las polifenoloxidasas son unos compuestos que forman la planta cuando se siente amenazada por algún patógeno. Vamos a decir que son sus anticuerpos. En presencia del cobre, la respuesta de la planta es formar anticuerpos, y esos anticuerpos, que son las polifenoloxidasas, en presencia de cobre en suficiente cantidad se forman y defienden a la planta del ataque del patógeno. Está relacionado también con el color y el sabor del cobre. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo funcionan esto de las polifenoloxidasas. Una tonelada de fruta extrae 3.3 gramos de cobre. También, como les dije, en la función de la fotosíntesis, mientras más cobre tengo, más actividad de la clorofila hay. Esta es una enzima que es la plastocianina, al movimiento de electrones en la fotosíntesis. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras más cobre tengo, más verde es la planta, más energía tiene, más rendimiento me va a dar. En cuanto al papel del cobre en la resistencia a enfermedades, está muy relacionado con las fitoalexinas también, no nomás con las polifenoloxidasas, sino también con las fitoalexinas. Estos tres compuestos, ascorbato, oxidasa, este es muy importante sobre de hecho ahora la ruta del ascorbato se está estudiando mucho para formar las mentadas fitovacunas que han tenido bastante éxito en algunos cultivos, la ruta del ascorbato. En fin, estos tres compuestos son los que nos ayudan a que la planta resista, vamos a decir que son los anticuerpos de la planta, ¿no? Para cuando llega algún patógeno. Aparte de esto, cuando nosotros aplicamos algún, vamos a decir, un fosfito que incrementa la formación de fitoalexinas, para que funcione yo tengo que tener cobre. A veces dicen, oye, es que no jaló el fosfito. O sea, a lo mejor no es que no haya jalado porque no sirva o porque sea corriente. No, muchas veces no funciona porque no hay suficiente cobre que va a hacer que se nos formen las fitoalexinas y a su vez nos formen los compuestos que ayudan a que la planta resista a las enfermedades, ¿no? O sea, es así de importante es el cobre. Y sin embargo no le damos importancia, es un elemento que rara vez lo consideramos. Se utiliza en muy poca cantidad, pero es tan importante que es el que nos determina también el rendimiento, calidad, energía, resistencia a enfermedades, en fin. Vamos a hablar de otro nutriente, que es el cloro. El cloro está muy satanizado y sin embargo es un nutriente. La ventaja es que se utiliza en muy pequeñas cantidades, mínimas. Tan es así que casi el suelo tiene el cloro que se necesita. El agua tiene cloro, o sea, los fertilizantes que mencionaba base de cloro dan el cloro suficiente, pero es tan importante que, aparte de que está relacionado también como activador enzimático en antioxidantes, es el que nos ayuda a tomar y transportar el potasio, a tomar y transportar el calcio, tomar y transportar el magnesio, al desarrollo de la semilla. Está muy relacionada con la deshidratación, o sea que la planta no se seque o no se deshidrate tan fácilmente en condiciones de sequía. Por lo mismo controla la suculencia y reprime enfermedades. Aquí voy a tomar un caso de la suculencia. Cuando estamos hablando de eso es que también el cloro, una de las funciones que hace dentro de la célula, o vamos a decir dentro de la planta, o vamos a decir dentro del fruto, es el que nos aumenta la concentración de solutos. Los solutos es lo que nos da el sabor. Si yo tuviera un cultivo sin cloro, ese limón no sabría nada, aunque le metiera potasio, le pusiera lo que quisiera. Si yo no tengo cloro, va a ser insípido, no va a saber a nada. Entonces vean la importancia del cloro. Otra importancia es también que tiene es el que ayuda a reprimir enfermedades. Me ha tocado ver plantas donde no se aplica nada de cloro, vamos a decir que son trabajos de investigación, ¿no? A nivel macetita, y la planta se enferma muy rápidamente, sobre todo de fusario. Entonces, bueno, nosotros podemos considerar tan sencillo como las aplicaciones de cloruro de potasio, ¿no? Para poder dar el cloro que necesita la planta y vean mejor sabor, más resistencia a enfermedades, mejor asimilación, transporte de potasio, calcio y magnesio. Entonces yo les voy a decir que pues no lo satanicen, la verdad el cloro es muy importante. El molibdeno
El molibdeno es un nutriente que se utiliza en pequeñísimas cantidades, sin embargo está muy relacionado en la formación de hormonas. Aparte igual, también como un antioxidante en las hormonas. ¿Por qué? Está muy relacionado con una hormona que es la una enzima, que es el primer lugar enzima, que es la nitrato reductasa, y por lo tanto nos ayuda a la reducción de nitratos. Porque cuando nosotros aplicamos nitrógeno, tenemos que tener un balance nítrico y nitrógeno amoniacal. Si tenemos un desbalance que generalmente se va a exceso de nitrógeno nítrico, o sea, exceso de nitratos, la planta llega a tener una toxicidad donde empieza a ponerse un verde intenso, oscuro, un verde negro, las hojas cenizas, el envé se voltea, empezamos a tener aborto de flor, aborto de fruto, no transloca el calcio, vamos a decir comúnmente que la planta pues se empachó, ¿sí? Y para que la planta vuelva a tener una buena asimilación, transforme esos nitratos en nitrógeno orgánico, nitrógeno que utiliza la planta, pues necesita una enzima, que es la nitrato reductasa, que se forma a través del molibdeno. Entonces esa es la importancia que tiene el molibdeno. En cuanto a hormonas, hay una hormona que es el ácido abscísico. Cuando la planta necesita ya descargar, que quiero hacer que el limón crezca ya de tamaño, descargue, porque a lo mejor pasa que está haciendo mucho calor y no quiere llenar, cosas así. Bueno, pues la aplicación de molibdeno me va a incrementar la concentración de ácido abscísico y por lo tanto le va a dar el mensaje de descargar, de llenar ese fruto. Está relacionado en el caso de los leguminosas de la fijación del nitrógeno, ¿sí? Y como les dije, se está relacionado con la acelerar germinación y madurez. Si yo veo que vale el limón, tengo un limón de buen tamaño y lo quiero madurar un poco más, la aplicación de molibdeno y potasio me va a ayudar bastante a que acelere esa madurez del fruto. Es muy importante no bajar de 0.05 partes por millón en hoja. Los niveles óptimos es de 0.8 a 1 parte por millón en hoja y pues vamos a decir que el molibdeno lo más que se puede aplicar vía foliar son 150 gramos de un molibdato de amonio o molibdato de sodio por hectárea. Níquel, este es uno de los últimos nutrientes considerados como nutrientes esenciales, alrededor de 1985 se consideró nutriente esencial. Está muy relacionado con la formación de la ureasa. Esta es una enzima que nos hace que el nitrógeno ureico se transforme en amoníaco o en nitrógeno que la planta no lo intoxica, porque el nitrógeno ureico es muy tóxico. Cuando nosotros tenemos esa toxicidad, lo que nos pasa es que tenemos quemaduras en las hojas. Muchas veces decimos es que como que quemó el sol. No es tanto que ya haya quemado el sol en sí, sino lo que pasa es que tenemos una toxicidad de nitrógeno ureico por falta de níquel. El níquel se utiliza en muy pequeñas cantidades, es igual que el molibdeno. También está relacionado con el desarrollo de la raíz, el vigor de la semilla, y la cantidad que utiliza es muy pequeña, de 5 partes por millón, son los niveles que debe tenerse de níquel. Generalmente las aplicaciones de níquel, esas sí se las recomiendo, tanto las de molibdeno como níquel, pues ahí sí voy a foliar, porque es tan pequeña la cantidad que suministrar el níquel en esas cantidades para que lo tome la planta o se distribuya en la planta es muy difícil. Vamos a hablar de algunas interacciones entre los nutrientes. Bueno, como les hablaba, ¿no? De antioxidantes y antioxidantes y antioxidantes. Bueno, el limón, como cualquier planta y como cualquier ser vivo, está sujeto a las oxidaciones, a los daño de radicales libres. ¿Eso qué nos pasa? Pues nos llega a ocasionar muertes, mutaciones, clorosis, se nos dañan las proteínas, en fin, se nos descomponen compuestos dentro de la planta. Pero la planta, como no se puede, ahora sí que la planta no se puede tapar, no se puede ir a la sombra, no se puede poner un protector solar o cosas así, forma unos compuestos que son la superóxido dismutasa. Vamos a decir que ese es su protector antioxidante que forma la planta
para protegerse de la radiación solar intensa, de los oxidaciones, de los radicales libres, de la contaminación, vamos a decir, ¿no? Y las forma con el manganeso, el fierro, el cobre y el zinc. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues estos microelementos están muy relacionados con que la planta resista las condiciones adversas del clima, ¿sí? Radiaciones solares altas, elementos tóxicos. O sea, vean la importancia de los microelementos. O sea, son la base para que la planta sea sana, vamos a decir. ¿Qué otras interacciones hay? Bueno, cuando yo aplico altas cantidades de nitrógeno, la planta inmediatamente aumenta su asimilación de fierro, calcio, boro y zinc. Entonces, si yo quiero aplicar más nitrógeno porque veo porque el nitrógeno me va a dar rendimiento, pues tengo que aumentar la cantidad de micros y de elementos secundarios y fósforo, que es el que nos da la energía, porque los va a pedir en mayor cantidad. De la misma manera, si yo no tengo suficiente nitrógeno, tengo un mol muy bajo, pues no voy a necesitar tanto calcio, boro, fierro, zinc y fósforo. O sea, yo quiero rendimiento, pues sabemos que yo quiero más rendimiento, pues tengo que meter nitrógeno, sí, pero el nitrógeno no va solo. El nitrógeno tiene que llevar esos nutrientes que platicamos ahorita para que pueda lograr el rendimiento. Ahora, oye, pues sí, pues ya tengo todo, pero la planta no tiene molibdeno, pues ese nitrógeno va a intoxicar a la planta. Entonces tenemos que tener molibdeno para que el nitrógeno se transforme en nitrógeno orgánico, nitrógenos asimilables por la planta y haga su trabajo, ¿no? El fósforo cuando lo tenemos en exceso generalmente nos causa deficiencias de zinc, de hierro también y en menor grado calcio, ¿sí? Pero aunque les voy a decir una cosa, que cuando tenemos problemas de suelos muy calcáreos, que tenemos mucho calcio, el fósforo se me precipita, me forma un fosfato de calcio, que es un calcio insoluble. Entonces, cuando yo tengo estos problemas, sí tengo que reducir el efecto del calcio para que no se me bloquee el fósforo. Lo mismo, si yo tengo mucho fósforo, puedo tener un grado de que el calcio no se tome, ¿no? Igual pasa con el boro. En el potasio, altos niveles de potasio me van a reducir la toma de magnesio. Me ha tocado ver casos precisamente ayer donde una aplicación excesiva nos ocasionó un albinismo en las hojas. Y eso no es tanto que falte el magnesio ahí está. Lo que pasa es que el exceso de potasio me bloqueó el efecto del magnesio y por lo tanto pues no se formó la clorofila y pues las plantas se me ponen albinas. También me puede reducir la asimilación de calcio, fierro, cobre, manganeso y zinc. Sin embargo, para que el nitrógeno trabaje debe haber potasio, ¿sí? Un bajo nivel de potasio me disminuye la eficiencia del nitrógeno, ¿sí? Hierro también. Calcio. Un alto nivel de calcio, como sabemos que el calcio lo necesita el boro para que se mueva, pues va a demandar más boro. Entonces, bueno, un alto nivel de calcio me va a ocasionar una deficiencia de boro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo aplico calcio, debo de aplicar boro, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo aplico nitrógeno, pero sabemos que el nitrógeno para que funcione también debe de ir con calcio o debe de aplicarse calcio. Pues entonces tengo que tener nitrógeno, calcio y boro, pero también sabemos que tienen que llevar potasio y al llevar potasio también debe llevar zinc. O sea, vean cómo todo se va relacionando los nutrientes, hay interacciones en ellos. O sea, yo no puedo decir, no, pues con puro urea me llevo el cultivo o con puro sulfato. No, realmente debe de ir una nutrición balanceada. Cuando nosotros encalamos, nosotros de momento vamos a tener problemas de absorciones de boro, cobre, fierro, manganeso y zinc. Por eso generalmente esperamos a que aplicamos la cal y nos esperamos unos 20 días para que haga su chamba de solubilizarse ese calcio, eleve el pH y después ya fertilizar, porque de momento nos va a bloquear estos nutrientes. En pocas palabras, no podemos encalar junto con el fertilizante, vamos a decir, ¿sí? Altos niveles de cobre también nos han llegado a ocasionar problemas de molibdeno, hierro, manganeso y zinc, y a mí me ha tocado casos extremos sobre el manganeso. Cuando hacemos aplicaciones muy fuertes de cobre, el manganeso lo podemos tener en cantidades suficientes y sin embargo se nos presentan las deficiencias de manganeso, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones, sobre todo porque el caso de cobre lo aplicamos mucho en vía fungicidas. Entonces ese cobre hay que considerarlo porque al final de cuentas es un cobre que nos puede afectar la toma de los demás nutrientes. El hierro.
El hierro también, cuando se encala, como ya vimos que en pH alcalino se precipita, pues pasa lo mismo, ¿no? Si yo encalo y en ese momento quiero meter hierro, pues no va a trabajar, se me va a perder, ¿sí? Al igual, al momento que tengo bajos niveles de potasio, cobre, manganeso y zinc, se me viene la deficiencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo meto un cobre, un manganeso, un mancoseb, por ejemplo, y quiero meter un hierro, pues ese hierro no se va a tomar. Yo tengo que hacer la aplicación primero de hierro y después aplicar el fungicida a base de cobre o de manganeso para que no se me bloquee ese hierro, ¿sí? En el caso de manganeso, ya les comenté, un alto nivel de cobre, fierro, zinc, pueden bloquear el manganeso, nos pueden ocasionar una deficiencia, ¿sí? Igual el encalado también nos puede afectar. Molibdeno. Bueno, ya igual, un alto nivel de cobre nos puede afectar el molibdeno, ¿no? Al igual que el manganeso. El molibdeno, como vimos, necesita medios ligeramente más alcalinos. Cuando aplicamos un sulfato, quizá de momento nos puede afectar porque acidifica un poco y el molibdeno pierde su solubilidad. Por eso el molibdeno yo lo recomiendo mucho vía foliar. En el caso del zinc, altos niveles de fósforos también nos ocasiona la deficiencia de zinc. El encalado, con eso, si se fijan, estamos viendo que el encalado debe ir solo, o sea, se encala y no se mete nada. Ya que hace su chamba alrededor de los 20 días, entonces sí vamos a meter el fertilizante, ¿sí? Una deficiencia de zinc generalmente va asociada con una de manganeso en los limones, o sea, casi siempre vienen juntas la deficiencia de zinc y de manganeso. Bueno, vamos a ver un resumen de los elementos, de los microelementos en limón. ¿Qué hacen en general? Bueno, pues están relacionados en el desarrollo de raíz, favorecen la floración y la fructificación, favorecen la correcta polinización, amarre de flor y fruto, tamaño del fruto, color de fruto, resistencia a enfermedades, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la radiación solar alta, dan sabor al fruto, la vida de anaquel del fruto, favorecen el desarrollo radicular, con ello pues la resistencia a sequías, ¿no? Dan tamaño del árbol y ramas, son muy importantes para el buen rendimiento y calidad del fruto, o sea, están metidos en todo prácticamente el limón. Esta es una tablita donde nosotros, si mandamos a analizar nuestras hojas al laboratorio y queremos saber cómo andan en nutrición, pues aquí vamos a ver, ¿no?, cuáles son los valores normales. En el caso de nitrógeno, fósforo y potasio se expresan en porcentaje. Fuera de estos rangos, ya sea si venimos abajo, quiere decir que tenemos que aplicar. Si tenemos de más, estamos excedidos. Lo mismo está en calcio, los niveles normales que tenemos que tener, calcio, magnesio y azufre. En el caso de los microelementos ya no se presentan en porcentajes porque van en pequeñas cantidades, se presentan en partes por millón. Y aquí tenemos los niveles, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que hierro debe dar entre 61 y 100 partes por millón en la hoja, zinc de 26 a 70, manganeso de 26 a 60, boro 31 a 100. Pero vamos a suponer, pues yo tengo 90 partes por millón de zinc. Digo, no, pues estoy a todo dar. No, amigo, el que tengas 90 partes por millón de zinc te va a bloquear el fierro y vamos a tener deficiencias de hierro. Por eso todo debe de estar balanceado. Toda la nutrición siempre debe considerarse balanceado. Bueno, pues esto es toda la información que yo les iba a dar. Espero les sea de utilidad. Pues gracias por su atención. Ajá. ¿Qué recomiendo para evitar el antagonismo? Antagonismo en los nutrientes, pues generalmente yo les voy a decir que compren fertilizantes balanceados, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que yo tengo un antagonismo porque se me pasó. Tengo un problema de una enfermedad muy fuerte que me está obligando a meter mancozeb. Bueno, yo sé que si tengo que meter mancozeb para evitar los antagonismos y tengo que meter una fuente de hierro o de zinc, primero meto la fuente de hierro y de zinc y luego meto el manganeso. Porque si yo meto todo junto, lo que voy a ocasionar es que no va un antagonismo y no se va a tomar el nutriente, ¿sí? Esa es una de las razones. Ahora, pues que ahorita tuve que encalar, pues el encalado va solo, para que no tenga los antagonismos que ya vimos con los elementos secundarios y con los microelementos. Ajá. ¿Tendrán alguna otra duda?
con mucho gusto lo vemos y si no, pues libros que recomiende. Sí, claro, miren, por ejemplo, depende, vamos a suponer que yo quiero ver mi suelo, interpretar. Hay un manual de interpretación de suelos muy bueno del doctor Castellanos. Yo se los recomiendo. No es por hacerles publicidad, pero la verdad es una persona que tanto ellos como su grupo tienen bastante literatura en Limón. Yo les recomiendo, personalmente yo no recomiendo artículos de revistas comerciales, yo les recomiendo que se vayan mucho a los artículos científicos, ¿no? Sobre todo lo que es Soil Science, hay un montón de artículos, sobre todo porque es lo más actual, ¿sí? En suelos con suficiente material suficiente el encalado agrícola. Bueno, generalmente la materia orgánica es un amortiguador del pH. Vamos a decir que no debería, pero muchas veces la condición de alcalinidad o acidez no está relacionada con la materia orgánica, si está relacionada con la misma naturaleza del suelo. Entonces sí nos ayuda, la materia nos ayuda, pero no nos va a subir el pH. O sea, pocas palabras, la aplicación de la materia orgánica no me va a evitar el encalado en caso que tenga suelos muy ácidos. Ahí. ¿Este? El cadmio, sí, claro. Los elementos pesados como cadmio, selenio, litio, incluso el níquel, aunque es nutriente, también se llega a considerar como un elemento tóxico en altas cantidades, sí se afectan y sobre todo afectan en el desarrollo de la planta. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Me ha tocado, no tanto en frutales, me ha tocado problemas en invernaderos, sobre todo en producción de plántula, la toxicidad por cadmio. Pues lo que hemos logrado, pues ahí sí les voy a pedir que por ningún motivo metan aminoácidos, ni ácidos húmicos, ni fúlbicos, nada que ayude a traslocar ese elemento a la planta. Al contrario, pues tenemos que tratar de meter algún poco más de magnesio que vaya bajando el efecto de ese tóxico y tratar de evitar los nutrientes o los coadyuvantes que nos ayuden a que entre más rápido ese nutriente, ese elemento tóxico. Con dron, ¿qué recomiendas? Bueno, pues quelatos. Obviamente ahí yo les recomiendo las aplicaciones de algún quelato. Bueno, vamos a suponer. Si yo estoy hablando de favorecer la floración, empieza mi floración, pues yo me tengo que ir con un producto. Puedo meter sulfatos también, pero ahí tanto sulfatos o quelatos. Todo depende de qué tenga más a la mano, ¿no? Pero ahí si yo quiero promover floración y fruto, pues me tengo que ir con boro, me tengo que ir con zinc, magnesio. Ya tengo el fruto y quiero que crezca, bueno, pues obviamente el zinc. Vamos a decir que el zinc lo vamos a meter en todo el ciclo, ¿sí? El boro también, pero el boro ya lo puedo incrementar más para que tenga un amarre de flor y fruto, ¿sí? Pero más que nada ahí yo diría que es a juicio de cada quien, ¿no? Una cosa que sí les voy a hacer un comentario, que cuando hace mucho sol, sí no recomiendo la aplicación de los sulfatos, porque aunque los sulfatos, curiosamente el azufre está relacionado con resistencia al calor, el sulfato en sí, el spin de la molécula del azufre o del sulfato en sí genera mucho calor, entonces nos puede quemar. Entonces si queremos hacer una aplicación y está haciendo mucho sol, pues mejor váyanse por un quelato. Sí, bueno, el yeso lo vamos a aplicar más o menos 20 días antes de la fertilización. Por ejemplo, ahorita que empiezan las lluvias, si van a empezar las lluvias o vamos a fertilizar porque va a empezar la floración o vamos a empezar pues así que depende del cultivo, ¿no? Pero vamos a suponer que quiero aplicar fertilizante porque se me va a venir la floración. Bueno, pues hay que tratar de meterlo 20 días antes. Ahora es muy importante que para que la cal trabaje debe de haber humedad, si no, no va a trabajar. Ahí se borró. ¿Quieren el calado con cal de construcción o cal dolomítica? Bueno,
La cal de construcción y la cal dolomítica son diferentes porque la cal dolomítica es calcio y magnesio. Yo me tengo que ir al análisis de suelo. Si mi problema, vamos a suponer, si yo tengo un problema de un suelo muy ácido, un 5, 4 y medio, definitivamente yo me voy por la cal de construcción porque es una cal muy fuerte, es un hidróxido de calcio. ¿Cuál es el problema del hidróxido de calcio de la cal de construcción? Que quema muy fuerte, entonces hay que ponerse, la gente que lo aplica tiene que protegerse porque sí es cáustica. En el caso de que mi deficiencia sea calcio y magnesio, que pueden ser en caso de pH de 5 o 5 por ahí, generalmente tengo los dos problemas, entonces la cal dolomítica es una buena opción, porque vamos a suponer, como vimos ahí en el porcentaje de saturación de bases, yo veo que tengo poco calcio, que tengo un 50 y tantos % de calcio, que me ha tocado ver menos, ponle 60% de calcio y traigo un 30% de magnesio, pues meter una cal dolomítica me va a hacer peor, me va a subir más la concentración de magnesio y voy a tener una deficiencia de calcio más fuerte todavía. ¿Sí? Recomiendan estimular la flor. ¿En qué época del año tendríamos mejor resultado en cuanto al porcentaje de amar? Mira, para estimular la flor lo tenemos que hacer precisamente antes de que empecemos, cuando que nosotros empecemos con la formación del botón. Vamos a decir que ya estamos en el crecimiento activo y quiero empezar a estimular la flor. Vamos a empezar a aplicar, aquí tenemos que meter algún fósforo, tenemos que meter zinc, boro, medio castigar un poco la planta, ya sea causarle un pequeño estrés, ya sea con agua, algún nitrato, alguna aplicación de nitrógeno fuerte también, de algún nitrato sobre todo nos ocasiona un estrés y nos puede ayudar a que se estimule la floración. Pero generalmente es fósforo, zinc y boro. No, sí se puede aplicar el cobre en la mera floración para irlo, ahora sí que previniendo, nada más que como les dije, en cantidades no altas, porque el cobre como se utiliza en pequeña cantidad, a lo mejor si todavía no tenemos el problema de la antracnosis, nos va a ayudar a que la planta se defienda más rápidamente. Yo diría que una pequeña cantidad en la floración, y si se nos llegara a presentar, o ya en la fructificación a lo mejor subir un poco ya la dosis. ¿Qué cantidad usar de quelatos en la tierra por hectárea en clorosis férrica? Bueno, miren, los quelatos de hierro en clorosis férrica, yo creo que en este caso no, a menos que tengamos pHs arriba de 7, yo diría que qué tipo de quelato. Ahí sí me iría con un EDDHA. Si yo tengo las condiciones aquí de suelo que son pHs ligeramente alcalinos o ácidos, pues cualquier quelato funciona y depende de ahora sí que de cómo se va a aplicar. Casos de que en el caso, mire, yo les voy a decir, en el caso de aplicar quelatos al suelo, si yo no tengo esas condiciones de alcalinidad muy grave, mejor me voy por un sulfato, porque el quelato es caro. Vamos a decir que un quelato es caro. Y no, el quelato se utiliza sobre todo para proteger la molécula, al hierro, ¿no? Pero si no tenemos las condiciones de alcalinidad tan fuertes que nos bloqueen ese hierro, pues se puede meter un sulfato de hierro. O bien, si porque están trabajando en hidroponía o más bien goteos, pues en goteo 1 litro o 1 kilo, un litro de quelato, una cosa así es suficiente. Mucho depende del tipo de quelato, si es EDTA, EDDHA. Como yo les digo, el EDDHA, ya condiciones de pH muy extremos, es la mejor opción. Completo más biochar, ¿qué es el biochar? No sé qué sea el biochar, discúlpeme, pero no le veo problema, no sé si sea algún activador o algo así. Ok, bueno, pues si no tienen alguna otra pregunta, pues muchas gracias por su atención, por tomarse el tiempo de escucharme. Y bueno, cualquier duda, aquí yo estoy trabajando mucho de la mano con Finsa, cualquier cosa acérquense con los ingenieros de Finsa, con gusto. Yo hago recorridos cada rato, los apoyo en lo que necesiten, alguna atención personal, alguna duda, bueno, pues vengo constantemente, ¿no?
cuando hay un exceso en el control de malezas bajo método químico, se incrementa el aluminio en el suelo. No, miren, les voy a decir una cosa, cuando hay un exceso, una aplicación de herbicidas en exceso, el problema no es el aluminio, el problema es que le damos en la torre al manganeso, al cobre, al fierro y al zinc. Entonces, como nosotros estamos bloqueando el zinc, obviamente, como les dije, el zinc está relacionado con la resistencia de la raíz junto con el boro al efecto del aluminio. No es que incremente el efecto del aluminio. Para que el aluminio sea más tóxico es porque hay exceso de manganeso o exceso de hierro y pHs ácidos. Más bien estamos dándole en la torre a los nutrientes que pueden ayudar a que la planta no le afecte el aluminio con el exceso de herbicidas. Bueno, pues no sé si... Ahora sí que, pues muchas gracias por su tiempo y cualquier cosa estamos en contacto.